Gracias, Miseo, por esta oportunidad y a todos ustedes que se han conectado el día de hoy para aprender un poquito más en nuestra escuela de Farco Academy. Hoy vamos a hablar acerca de la documentación legal en la venta inmobiliaria. Mi nombre es María Teresa Hidalgo y aparte de ser abogada también soy agente inmobiliario, igual que ustedes, perteneciente a Inmobiliaria Farro Juanico. Vamos a comenzar hablando acerca de que nuestras captaciones inician con la revisión de la documentación. Es de vital importancia para nuestro desempeño como asesores y como agentes inmobiliarios a saber hacer, saber llevar una debida revisión de los documentos de las propiedades. De nada nos sirve tener propiedades atractivas en lugares deseados y que la documentación que posea esa propiedad no esté acorde ni legalmente otorgada. De allí la importancia de hacer un buen seguimiento, de hacer una buena revisión antes de iniciar con la captación. En nuestra actividad inmobiliaria nos encontramos con muchos escenarios. Lo ideal sería encontrar una propiedad que tenga su título de propiedad debidamente otorgado ante el registro y la compra-venta se lleva de manera normal, de manera deseada, porque es lo que todos como agentes inmobiliarios deseamos, sin contratiempos de ningún tipo. Sin embargo, hay otras situaciones que se nos pueden presentar. Tenemos los casos que se nos presentan con títulos supletorios. Los títulos supletorios son títulos otorgados ante el juzgado civil. Se hace ese trámite cuando la propiedad son bienhechurías que la misma persona, el mismo propietario edificó desde cero, bien sea en ejidos municipales o en terrenos propios. Son propiedades que no tienen su título de propiedad, como dije anteriormente, bien registradas en la oficina de registro subalterno, entonces se les saca, se les hace y se le emite mediante el juzgado un título supletorio. Este título supletorio por sí solo no es valedero para la compra-venta ante el registro. Por lo tanto, este título supletorio hay que llevarlos al registro subalterno para proceder a su protocolización. En cuanto a las propiedades que corresponden a los menores de edad, es otro tema, es un tema que se debe llevar por ante el juzgado de protección del niño y del adolescente, que es quien vela por estas propiedades. La mayoría de estos casos, por no decir casi todos, necesitan una orden judicial, una orden del juzgado que autorice a la venta o traspaso de estas propiedades. Entonces es importante conocer desde el inicio quién es el propietario, quién es el que ofrece la propiedad y en calidad de qué, cuál es su cualidad en este caso. En cuanto a las propiedades pertenecientes a personas jurídicas, o sea, las propiedades que pertenecen a las empresas, hay que consignar y revisar. Nosotros como agentes inmobiliarios tenemos que estar muy pendientes de si la propiedad pertenece a una empresa. En caso de pertenecer a una empresa, debe existir una compra-venta donde se le vendió a esa empresa dicha propiedad. Esta empresa debe contar con su registro de comercio, sus estatutos ya establecida en el registro mercantil, debe tener los libros al día, el libro de actas, los libros de asambleas, porque todo esto se registra en los libros, así como el RIF, porque en este caso el propietario es la persona jurídica y no los representantes de la empresa como tal. Otro caso es el correspondiente a las sucesiones, las propiedades hereditarias. Cuando tenemos una propiedad producto de una herencia, nosotros vamos a hacer esa captación y lo primero que deberíamos buscar es la declaración sucesoral, por el tema de que no se puede vender una propiedad producto de una sucesión sin la debida declaración sucesoral y el RIF sucesoral emitido por el CENIAT. En virtud de que se lleva cierto tiempo hacer esos trámites, lo mejor es hablar con el propietario, hacer la captación con la documentación que se tiene. Sin embargo, no se puede promover esta propiedad y hacer la captación formal de esta propiedad hasta que este propietario no le suministre este documento de tanta importancia para llevar a cabo la compra-venta.
pues si se les presenta la oportunidad de un comprador que desee la propiedad y no se tenga este requisito tan importante para poder procesar la venta, entonces van a tener a un comprador decepcionado y a un vendedor apurado. En cuanto a las propiedades de la liquidación de comunidad conyugal, vale decir que en las sentencias de divorcios a veces se colocan las propiedades. Sin embargo, hay sentencias de divorcios que dicen que posteriormente se va a hacer la liquidación. Hay que estar también muy pendiente de eso. Revisar la liquidación y a quién le corresponde la propiedad como tal. Esta liquidación de esta partición de comunidad conyugal debe estar también debidamente registrada. En cuanto al tema de los ejidos municipales y las propiedades con carta agraria del INTI, es un tema bastante engorroso, por cuanto todos sabemos que cuando se vende una propiedad que está construida, enclavada en ejidos municipales, lo que se están vendiendo son las bienhechurías. Porque la tierra ya pertenece al Estado o al municipio, bien sea en este caso, si es municipal, ejido municipal, hay tierras también que pertenecen al Estado como tal. El tema de estas tierras, de estas propiedades como tal, representa un inconveniente si de momento hacemos una compraventa y el nuevo propietario tiene la mala suerte de que el municipio necesite este espacio de tierra, esa extensión de tierra y tenga que expropiar. Esa se llamaría expropiación por causa de utilidad pública y el pago de resarcimiento por esa tierra la haría el municipio en bolívares y al precio que considere conveniente. Entonces nosotros como empresa vemos no solamente injusto, sino solamente que podemos también incurrir en un proceso judicial posterior, precisamente porque este comprador alegue que no estaba en conocimiento de esta causal. Hay ejidos municipales se pueden procesar la compra ante el municipio y estas compras por lo general traen cláusulas. Estas cláusulas opcionales establecen un tiempo de duración entre 5 y 10 años donde la persona que está comprando, adquiriendo la tierra no puede vender, que para vender tiene que ofrecerla al municipio y de esta manera sigue también hipotecando de alguna manera la propiedad que está comprando, la tierra que está adquiriendo. Precisamente por esa situación nosotros hemos tratado de evitar este tipo de captaciones. En cuanto a las propiedades con carta agraria del INTI, podríamos decir que es similar. En este sentido, las cartas agrarias las emite el INTI a nombre de un beneficiario. Este beneficiario no puede vender la tierra, podría vender las bienhechurías, más no la tierra. Y el INTI, al enterarse de que hay otra persona ocupando las tierras que fueron asignadas a determinado beneficiario, podría también hacer una expropiación. Entonces, esas son razones, creo que de base y fundamentales para evitar este tipo de captaciones. Por último, tenemos las propiedades sujetas a los gravámenes hipotecarios. Pareciera un poquito complicado, sin embargo, nosotros hemos visto y procesamos casi que a diario propiedades que tienen hipotecas en curso. Normalmente podemos hacer la captación, sin embargo, siempre tenemos que sugerirle al propietario que vaya haciendo el trámite correspondiente a la liberación, ya que si sale el comprador, si llega el comprador, hacemos la demostración y verificamos que el comprador está dispuesto a adquirir esa propiedad, lo ideal es que ya la propiedad esté libre de la hipoteca. En caso tal de que no sea así, entonces podemos utilizar uno de los mecanismos en la documentación de la cual disponemos. ¿Cuáles son la lista de los documentos legales que necesitamos para vender un inmueble en Venezuela? Tanto los propietarios, en el caso de los propietarios en Venezuela y dependiendo de los municipios donde se encuentren, hay requisitos que son comunes.
Por ejemplo, la solvencia. La solvencia municipal es común en casi todos los estados de Venezuela, por no decir en todos, tiene que tener el inmueble solvente. Para eso se tramita en la municipalidad. Y igualmente, para procesar la venta, tanto en la empresa con la venta privada como en la venta definitiva ante el registro, tanto el RIF como la cédula laminada deben estar vigentes. Ya no hay organismos en Venezuela que acepten un documento de identidad vencido. Lo ideal es tener también la cédula al día. Si uno de los propietarios de sus captaciones, cuando hagan la captación, ustedes se percatan que tiene la cédula de identidad vencida, lo ideal es que en ese mismo momento le hagan la cotación. Eso es parte de la asesoría. No van a esperar que nos sentemos en la mesa de negociación, el propietario coloque la cédula sobre la mesa y nos demos cuenta en ese instante que su cédula está vencida. Entonces es importante, el RIF lo podemos actualizar en el sistema. Sin embargo, sabemos que la cédula de identidad es otro tema y lleva también su tiempo. La cédula catastral es la cédula de identidad de las propiedades. Esto también necesitamos tenerlo al día. Si no lo tenemos, hay que emitirlo para poder vender la propiedad. Esta tiene una vigencia de 1 año, por lo tanto, el propietario puede, al hacer la captación, ustedes hacerle la sugerencia de que pueda ir gestionándola. Aunque en la empresa también prestamos la asesoría de la asesoría y la gestoría de esta documentación, sería muchísimo mejor y más fácil, más rápida la venta si el propietario ya cuenta con todas estas solvencias. Si tiene la copia del documento de propiedad, nosotros como asesores, como agentes inmobiliarios, estamos en la obligación de verificar si hay algún gravamen, alguna hipoteca. ¿Cómo hacemos esto? Nos dirigimos al registro subalterno correspondiente. Vamos al archivo y con los datos registrales que aparecen en el documento, pedimos el documento en el archivo. Allí ellos nos van a suministrar el libro donde se encuentra asentado ese documento de esa propiedad y allí podemos verificar si tiene o no tiene gravamen, si está libre de gravámenes. ¿Okay? Hay propiedades que después de las captaciones se incurren en una hipoteca, y nosotros no lo sabemos porque ha pasado cierto tiempo desde la captación. El propietario debe tener solvente el condominio y suministrar toda la información relativa para que se pueda procesar la compraventa. Y ya si ha tenido hipotecas y las ha liberado y las ha registrado, también suministrar esa información es de vital importancia. En cuanto a los poderes, es importante saber que se puede, valga la redundancia, actuar en nombre y representación del propietario mediante poderes. Vamos a hablar ahora de los tipos de documentos que utilizamos en el sector inmobiliario para materializar la venta, ya que la transmisión de la propiedad de una persona a otra puede hacerse mediante un documento, cada uno de ellos distintos el uno del otro, dependiendo de la situación, dependiendo del escenario que se presente. Vamos a comenzar hablando del documento de compraventa privada. Este es el más conocido, el que normalmente utilizamos y el que siempre vamos a seguir utilizando, ya que en este documento se vacía toda la información tanto del comprador como del vendedor de la propiedad con todas sus características y también de la forma de pago. Asimismo, es importante que se sepa que la forma de pago que se coloca en el documento privado es en dólares, como realmente está pagando el comprador y como realmente está recibiendo el vendedor de la propiedad. En cuanto al documento de compraventa definitiva, es muy similar al privado, con la diferencia que la forma de pago cambia y cambia el monto. El monto que se coloca en el documento de compra-venta definitivo es el monto en bolívares. Un monto representativo, es un monto que no guarda relación con el monto real de la transacción, ya que por el tema tanto de los aranceles como de la planilla 33 puede hacer incurrir en gastos adicionales o al propietario o al comprador.
Las promesas bilaterales de compraventa las utilizamos cuando existe un promitente comprador por un lado y un promitente vendedor por el otro. Generalmente son utilizados estos instrumentos cuando el pago no es de contado, cuando han llegado a un acuerdo con anterioridad a la mesa de negociación y han llegado a un acuerdo que el pago será por partes o en dos partes o mediante una transacción de dinero y entregar bienes por otro lado, bien sea bienes muebles como vehículos o otros inmuebles. Todos estos acuerdos se vacían en el documento como tal, así como los datos de la propiedad y de los intervinientes. Vale decir que es de importancia que cada una de estas cláusulas se adapten al caso en particular, porque un documento de promesa bilateral no se parece a otro porque cada uno se aplica a un caso determinado. También se establece cierta cantidad de días o plazo en el que se va a materializar la compraventa. También eso está sujeto a la decisión de ambas partes que lleguen a un acuerdo. Por último, tenemos la opción a compraventa. La opción a compraventa la utilizamos muchísimo en el caso de los créditos hipotecarios a favor de PDVSA, que lo solicitan así, de hecho lo solicitan con un plazo estipulado de 120 días. Allí no solamente se coloca el monto en dólares, sino también colocamos el monto en bolívares a la tasa de cambio, porque así lo requieren para hacer esa transacción. Por lo general, estos dos últimos instrumentos llevan cláusulas penales, una penalidad en caso de incumplimiento. Ahora vamos a hablar de un tema que no solamente me apasiona por lo extenso y lo bonito en derecho hablando, sino por lo complicado que se vuelve y lo determinante en ciertas situaciones. Es acerca de los poderes. De acuerdo al artículo 1684 del Código Civil venezolano, un poder es un documento, es un mandato por el cual una persona se obliga a hacer algo, un encargo, ya sea de administración, es un mandato a favor de otra persona. Quien ordena el mandato es el poder dante. Quien recibe esa carga o esa responsabilidad como tal es el apoderado. Los poderes tienen vigencia, no solamente tienen vigencia, los poderes también pueden extinguirse. El poder tiene vigencia durante cierto y determinado tiempo. Hay poderes que se emiten del año 2005 o 2004. Igual ya esos poderes podrían no aceptarlo en el registro. Es complicado el tema de las atribuciones y las facultades que se le otorgan a las personas en los poderes. ¿Por qué digo esto? Porque al final de cada poder por lo general se coloca que es que no es enunciativo sino taxativo, que podría hacer esto o esto, en caso de los poderes amplios. Hay que tener cuidado con esos poderes, hay que revisar muy bien los poderes y las facultades que se le otorgan a la persona, porque hay ocasiones, como en este caso que vamos a ver, de la sustitución de los poderes, hay personas que quieren hacer sustitución de poder, o sea, sustituir sus facultades en otra persona, o nombrar otro apoderado porque les fue facultado, pero no pueden porque están limitados. Si el apoderado, quien recibe el mandato, está autorizado para la venta de una propiedad, es importantísimo que verifiquen que los datos que están en ese poder corresponden a la propiedad que van a vender, que todos los datos están bien, el número de tomo, el número de libro, la matrícula, que todo corresponda, porque me he encontrado poderes que están inclusive registrados y al momento de procesar la compraventa va a realizar la llamada, se hace la revisión del poder y se dan cuenta que el número de registro o el número de tomo o el número de matrícula o hasta la fecha está errado. Así el poder esté registrado. Entonces, igual hay que revisar que ese poder esté debidamente otorgado. A eso es cuando me refiero. Que no solamente esté registrado, sino que corresponda con la propiedad que se va a vender. Esta verificación la hace el registro subalterno. Una vez que revisan que todos los datos se corresponden con la propiedad, que la persona está facultada para vender esa propiedad, que los datos de la propiedad, la identificación está correcta, pasan a hacer una verificación.
Esta verificación se hace mediante llamada telefónica, mediante llamada por videollamada, por WhatsApp, y la persona es entrevistada por el funcionario, donde le hacen un capture de pantalla, inclusive le dicen que coloque su cédula de identidad frente a la cámara para verificar que se trata del mismo poder dante y que está de acuerdo con la transacción que se va a llevar a cabo. Entonces es importante que hablen con sus clientes al momento de hacer la captación para decirles que si está en contacto continuo con su poder dante, y si no, que empiece a localizarlo para decirle que del registro va a recibir la llamada para acordar si está de acuerdo con la transacción que se va a llevar a cabo. Es también importante que sepan que así como le dije que los poderes tienen vigencia, estos poderes también pueden en algún momento anularlos. Y no necesitan la autorización del apoderado. El poder dante puede por motus propio, si considera que la persona a quien le otorgó el mandato no está haciendo bien su trabajo o ya no va a necesitarlo, puede revocar este poder sin ningún problema. ¿Qué? Porque fue él quien lo otorgó y no necesita la autorización de su apoderado. ¿Okay? La vigencia del poder es delicada también en cuanto al titular. Con el fallecimiento del poder dante, el poder también muere. Entonces es importante que sepan que hacer una venta con un poder tiene que tener un determinado lapso de tiempo, que no sea tan extenso en el tiempo, porque todos sabemos que la vida es frágil, lamentablemente es así. En cuanto al otorgamiento de los poderes, les puedo decir que los poderes pueden ser notariados ante la notaría y están autenticados. Cuando los llevamos ante el registro a registrar, lo que por lo general nosotros coloquialmente decimos, ¿está notariado o está registrado? Notariado es autenticado, registrado es protocolizado. Entonces, cuando nosotros hablamos inclusive con esos términos a nuestros clientes saben que tenemos el conocimiento para proceder con la captación inclusive. Hay inquietudes de los clientes, inclusive cuando se sientan en la mesa de negociación, con respecto a la vinculación, a lo vinculatorio de un documento privado, porque se piensa que el documento privado no tiene la validez necesaria, que porque firman en la oficina, colocan sus huellas, eso no tiene la validez necesaria. Pues ustedes están en capacidad de decirles que sí tiene validez y que el artículo 1363 del Código Civil lo avala. Que lo avala el Tribunal Supremo de Justicia con una sentencia emitida en marzo del 2023 de este mismo año, donde ratifica que el documento privado tenido y aceptado por ambas partes, donde ninguna de las partes fue forzada a firmar y ambas partes aceptan que firmaron, es tan válido como un documento público, porque la validez se la da el consentimiento de ambas partes y no precisamente el registro. Lo del registro termina siendo, como vamos a decir, darle el visto bueno de los entes judiciales, los entes jurisdiccionales y administrativos del Estado. Por último, agradecida porque se hayan mantenido hasta este momento aquí. Estos servicios de nosotros como agentes inmobiliarios deben estar blindados. Y cuando decimos blindados nos referimos a proteger a nuestros clientes. Nosotros estamos para ver un poquito más allá de lo que ve el cliente, a veces sugerirle en cuanto a la documentación, qué es lo más importante para él, porque nosotros no solamente nos cuidamos como empresa, sino también estamos en la obligación de asesorar a nuestros clientes. Una asesoría a tiempo, como siempre digo, puede evitarnos un mal momento. Muchísimas gracias, quedo atenta a las preguntas y bueno, mi señor Miguel, le doy el pase. Bueno, mis líderes queridos, miren porque estoy aquí con Maje. Saludos. Estamos aquí reunidos con unos clientes. Tuvimos una jornada súper chévere, nos quedamos en las casas en las villas y aquí con un almuerzo tardío, pero felices escuchando a nuestra querida líder María Hidalgo, que dio una clase espléndida, sin desperdicio. Te felicito, María, estuvo súper bien. Gracias, mi líder. Excelente. Bueno, aquí veo
Excelente ponencia, dice Elvia. Gracias. Excelente clase, dice Ana. Buenas noches, comunidad inmobiliaria. ¿Dónde sale el vencimiento es un poder? Pregunta Xiomara Piñerúa. ¿Dónde sale el vencimiento de un poder? Una pregunta que están lanzando por ahí. Ok, con respecto a esa pregunta, saludos, bienvenidos y de verdad muchísimas gracias por haber asistido hoy. A la señora Xiomara, los poderes por lo general no traen en sí escrito ninguna fecha de vencimiento. Es potestativo del registrador recibir un poder o no, es discrecional inclusive, dependiendo de la fecha de otorgamiento y de las potestades, de las facultades que haya otorgado ese poder dante. Bueno, excelente. Por aquí veo que hay más preguntas. Berenice Matos dice, mi líder, feliz noche, una consulta. ¿Cómo podemos llevar un cliente, persona jurídica que posee propiedades comerciales e industriales que nos desean permitirnos los documentos de las propiedades para revisión? Aunque ya hemos explicado el proceso, ¿no? Pero sin revisión no hay paraíso. Si no te permiten el documento, pues no se puede vender. Digo, bueno, lo siento mucho, pero hasta aquí llegamos. Gracias, buenas noches y seguimos con el siguiente cliente. ¿Es correcto, mi doctora? Así mismo es. Así mismo es. Lo primero es la revisión y la captación comienza con la revisión de los documentos. Aquí dice, una propietaria venezolana residenciada en Venezuela con inmuebles en Perú requiere hacer un poder para la venta de su inmueble. ¿Cuál sería el procedimiento que debe hacer? Si el propietario se encuentra en Perú. Es la pregunta, mi líder. Sí, un propietario venezolano residenciado en Venezuela con un inmueble en Perú requiere hacer un poder para la venta de su inmueble. ¿Cuál sería el procedimiento que debe hacer? No, ahí hay que ver la legislación peruana. Si la propiedad está en Perú, hay que ver la legislación peruana. Obviamente, lo principal es tener la documentación registrada igual que acá. Solamente que no sé si priva allí la parte notarial, porque hay países donde un documento lo llevan a notaría y es válido. Nosotros aquí en notaría nos funcionó hasta hace poco tiempo. Inclusive, ahora no, ahora tienen que estar registrados. Ok, la misma pregunta, pero en Venezuela. Bueno, si una persona está en Venezuela y el cliente está fuera del país, simplemente manda a hacer el poder en el país donde esté, lo apostilla en la notaría más cercana y lo envía. Exacto. Exacto. De hecho, nosotros podemos enviar desde acá el poder, lo apostillan, lo envían y una vez que el poder llega a Venezuela hay que llevar a registrarlo. Exacto. Yo ahorita casualmente estoy con un cliente que es extranjero, él me hizo un poder para yo comprar propiedades en su nombre. Ese fue el documento que se registró en el CEREN y ya con eso puedo comprar todas las propiedades que él quiera y salga automáticamente su nombre. Excelente. Así es. Bueno, ya veo que todos preguntaron. Si no hay más preguntas, no queda más que felicitarte. María, muchas gracias por tu disposición. Gracias, Liceo. Gracias a todos. De Farro Anzuati. Hoy tuvimos una tarde súper especial mostrando unas casas bellísimas de las villas. Recién estamos almorzando, pero felices porque cuando tú amas lo que haces, no hay paranza. Nada de felicidades, Liceo, dando el ejemplo, como siempre. Candela por las cuatro esquinas. Bueno, felicitaciones una vez más. Impecable la escuela, María. De verdad que... Gracias, Liceo. Pero jamás. Eres una gracias. Saludos. Feliz noche. Que Dios los bendiga a todos. Buenas noches. Gracias por conectarse. Buenas noches. Bye, bye.